La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Gracias al Señor. Sí está. Gracias. Hermanos míos, estamos con la serie de sermones que se llaman Tras sus huellas, y tiene que ver con discipulado, con crecimiento, con desarrollo de nuestra fe, que es lo que hace falta. Es el mensaje principal de Jesús a su iglesia. Él a los que no son su iglesia les dice: arrepentíos y venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Es la gran invitación que Él tiene, pero a su iglesia, el gran desafío que tiene para su iglesia es ir y hacer discípulos. Ese es su desafío para nosotros, y para eso hay que ser discípulos, y por eso estamos ahora empeñados en este inicio de año en ser discípulos del Señor Jesucristo. Y ya aprendimos cómo se hicieron discípulos, 3 de ellos. Los primeros: Andrés, el primero sin duda, Juan y Pedro, a quien le predica precisamente Andrés, su hermano. Pero ahora vamos a dos discípulos más, para completar 5 en total. De estos, la Biblia nos pudo haber contado de todos los que creyeron en Cristo alguna vez, pero nos cuenta especialmente de los que se hicieron apóstoles. Y bueno, hay 2 más que el Evangelio de Juan nos cuenta. Vamos adelante con esta introducción, por favor. Después del encuentro del Señor con sus primeros discípulos, Andrés y Juan, se inicia el proceso al que debemos llamar evangelización o discipulado. Este proceso debe distinguirse del evangelismo, que consiste solamente en decir o compartir el evangelio. En cambio, la evangelización es someter a una persona al evangelio por medio del testimonio y la enseñanza, el cuidado pastoral y la hermandad, hasta verla crecer, lo cual también se llama discipulado. Andrés fue el primero en tomar su experiencia y compartirla inmediatamente con su hermano en la carne, Simón, a quien el Señor transformó y lo llamó Pedro. Después de estos primeros 3 discípulos, el Señor llamó a Felipe, y Felipe invitó a Natanael, y ellos 5 a otros, y esos otros a otros, y esos otros a otros más. Y algunos de esos otros nos compartieron su experiencia a nosotros. El desafío es obvio. Somos nosotros los que debemos ahora compartirlo con muchos más. De eso trata el cristianismo. Eso es lo que nos convierte en discípulos de verdad. El Señor lo dijo en su oración al Padre pocos días antes de su crucifixión. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto está en Juan 17 del 20 al 23. Como podemos ver, el proceso que se inició en aquellos días en Galilea sigue vigente. El Señor sigue caminando por las calles del mundo, sigue llamando a hombres y mujeres a seguirle, sigue diciéndole a los hombres y a las mujeres del mundo: sígueme. Y lo más desafiante es que lo hace por medio de nosotros, su iglesia. Él dijo: no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esto está en Juan 17 del 15 al 19. He aquí nuestra misión, digámosla de diferentes maneras: ser discípulos y hacer discípulos, seguir a Cristo y motivar a otros a seguirle, experimentar el Evangelio del Señor y compartirlo con hechos y palabras, hasta que otros sean evangelizados, es decir, transformados por el Evangelio. Leamos la continuación del proceso de discipulado que el Señor inició con Andrés, Juan y Pedro. Leamos su palabra en el Evangelio de Juan. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno?
Le dijo Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto se nos dice en Juan 1 del 43 al 51. Reflexionemos en lo que este pasaje nos enseña y seamos parte del proyecto más glorioso, global, importante, valioso, necesario y eterno del mundo. Caminemos tras sus huellas. Diríamos, hermanos, una frase más para ubicarnos en el sermón de hoy: entre el cielo y la tierra. Tras sus huellas, entre el cielo y la tierra. Así se llamaría o se llama el sermón de hoy. En este pasaje, que ya lo leímos porque en esta introducción lo leímos, encontramos a dos discípulos más que se añaden a los seguidores del Señor Jesucristo y que después llegan a ser apóstoles. Y me gustaría que comenzáramos tratando de escribir quiénes son estos individuos. ¿Quiénes son? No son de los más famosos de los apóstoles, aunque sí aparecen en los evangelios interactuando con el Señor, pero sería bueno distinguirlos. Felipe es el primero. El nombre de este discípulo significa el que ama a los caballos. Y yo estoy seguro que usted dice: y a mí eso que ni yo ni quería saber qué significa. Pero debe saber que la mayoría de los judíos ponían a sus hijos nombres que tenían que ver con Dios. Dios me lo dio de regalo, Dios está con nosotros, Dios nos provee, Dios me hizo reír. Es decir, los nombres judíos, este no es nombre judío, es un nombre gentil, es un nombre griego. Y además, el que ama a los caballos, o sea, ¿eso qué tiene de espiritualidad, no? ¿Qué tiene de bonito eso? ¿Qué tiene que ver con Jehová o con algo así? Es importante saber esto porque esto nos ayuda a entender la personalidad de Felipe. Es un judío helenizado, es un judío que tiene contacto con los de otras razas, cosa que no cualquier judío tenía. De hecho, el pasaje nos aclara que Felipe era originario de Betsaida y que Andrés, de donde también Andrés y Pedro eran originarios. Y resulta que en la región de Galilea, donde se encuentran Nazaret y Betsaida, los judíos y los gentiles helenistas convivían sin mucho problema. Razón por la cual los galileos no eran tan prejuiciosos con los gentiles como lo eran la mayoría de los judíos. Y razón por la cual algunos judíos tradicionalistas despreciaban a los de Galilea. Y hasta existía esa frase que dice: de Nazaret puede salir algo bueno, o de Betsaida puede salir algo bueno, o sea, de los lugares de Galilea. Natanael, ¿quién es Natanael? El nombre de este discípulo significa Dios ha dado, si es un nombre más judío, o don de Dios. Algunos creen que Natanael es un discípulo normal, no es un apóstol, sino un discípulo normal. La razón es porque no lo volvemos a ver, no aparece en la lista de los apóstoles. Los evangelistas hacen lista de los apóstoles porque nos cuentan cómo Jesús escogió a sus 12 y dicen, y escogió a estos, a Pedro, siempre Pedro está en primer lugar, y luego así hay como grupos de 4 para completar 12, siempre en todas las listas. Pero Natanael no aparece por ningún lado. Natanael no aparece. Sí aparecen 12, pero Natanael no es uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, resulta que algunas personas creen que Natanael en realidad es Bartolomé. Sí aparece Bartolomé, aparece en la Santa Cena y aparece en otros momentos con el Señor Jesucristo. Y algunos piensan que este es Natanael. Bartolomé, de hecho, es un patronímico, es como los apellidos. Usted sabe que Gutiérrez, mi apellido, en realidad viene de hijo de Gutier, como Rodríguez de hijo de Rodrigo, y Álvarez hijo de Álvaro, y Gonzalo hijo de González hijo de Gonzalo. Y se cree que esto es el nombre hijo de Ptolomeo, Bartolomé, hijo de Bar, significa hijo. Bartolomé, hijo de Ptolomeo, pero que en realidad su nombre, porque este es algo así como su apellido, su nombre era en realidad Natanael, pero que se le conocía más como Bartolomeo, el hijo de Ptolomeo. Y así es que posiblemente sí sea esa persona, pero hay algunos incluso que dicen que no es nadie, que es un símbolo, que Juan nos quiere dar un símbolo y nos quiere decir que Natanael es un dado por Dios. Es una persona así imaginaria para hablarnos de cómo se convierte una persona. No estoy seguro de eso, yo prefiero la idea de que se trata de Bartolomé. Pero lo interesante de Natanael, o lo que hay que decir de él, es que tenía objeciones, o tenía una objeción. Las objeciones tenían que ver con las circunstancias de aquella época. Los de Nazaret eran muy liberales, no tradicionalistas, abiertos a otras ideas. Algunos piensan que por eso Jesucristo fue a ese lugar y que por eso muchos de los discípulos son de Galilea.
Los de Nazaret eran diferentes a los tradicionalistas fariseos y saduceos de otras regiones, porque ellos tenían contacto con pueblos griegos, negociaban con ellos, tenían interacción. Es más, es un hecho que Felipe sabía griego. En los evangelios se nos cuenta de alguna ocasión que unos griegos querían hablar con el Señor, y así dice, unos griegos, dice, querían hablar con el Señor. ¿Y sabe con quién fueron a pedir una cita con el Señor? Con Felipe. Precisamente fue Felipe. Y uno, ¿por qué hablaba griego? Porque se hablaba, ¿cómo se dice? Se hablaba de cuartos, ¿o cómo se dice eso? Se llevaba de cuartos con ellos. Y fueron a hablar con él. Oye, Felipe, hasta nombre griego tiene. Oye, Felipe, haznos un paro, diría, ¿no? En nuestro momento. Queremos hablar con el Señor. Y bueno, él, por cierto, sí los llevó a hablar con el Señor. Su mala fama de los de esta región, de revolucionarios, de irrespetuosos, de brutos, se les consideraba así, de aguerridos, la habían hecho los legalistas fariseos, los nacionalistas legalistas, los fariseos especialmente. Muy bien, estos son Felipe, Natanael. Por eso Natanael tenía objeciones por estas características. Ahora veamos cómo se convirtieron en discípulos del Señor y sigamos su ejemplo. Voy a estar más acá. ¿Ha notado que ya no me pongo allá? Número uno, porque estamos inclinados para este lado, no por esas cosas. Ay, discúlpenos de este lado, pues sí voy a voltear de todas maneras, pero... Y además creo que aquí está la luz mejor, dicen, para que salga mejor la grabación. Aquí están las enseñanzas. Ante el llamado, síguele. Esta es la más simple de todas las enseñanzas, más directa, más obvia y más importante. Ante su llamado, síguele. Leamos el pasaje otra vez, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Oiga, los primeros discípulos, o sea, Andrés y Juan, aunque no se nos dice que era Juan, pero sabemos que era Juan porque Juan escribió ese evangelio, por eso no dice su nombre. Él se la pasa hablando de un tal discípulo del que nunca dice su nombre porque es el mismo. Juan y Andrés siguieron a Jesús porque Juan el Bautista, otro Juan, eran tocayos, Juan el Bautista les dijo, he aquí el Cordero de Dios. Pedro fue al Señor porque su hermano Andrés le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. En estos dos casos alguien intervino para que estas personas fueran a Jesús. Pero ahora Felipe es llamado por el Señor de manera directa. Aquí no hay nadie intermediario que sepamos nosotros. Dice que el Señor fue a Galilea con sus discípulos y vio a Felipe, Felipe, sígueme. Podríamos decir, y un comentarista que leí nos dice eso, él saca esta enseñanza, dice que la enseñanza aquí es que todos hemos sido llamados de diferente manera, que a todos nosotros nos llamó el Señor de diferente manera. Pero ¿qué cree que descubro yo? Que no es cierto. Yo digo que a todos nosotros nos llamó el Señor directamente, Él en persona. Nos llamó, si no, no seríamos cristianos. El Señor puede usar a otras personas para que nos animen y enseñen el camino. El Señor puede usar circunstancias que nos orillen o encaminen a Él. Pero en todos los casos, finalmente es el Señor quien nos hace un llamado personal, un desafío a seguirle. Tú veniste a esta iglesia tal vez, aquí en un sermón, o a una persona en la clase, perdón. Les digo que andamos todos tosijosos y luego unos barítonos y otros sopranos que me están haciendo segunda, ¿verdad? ¿No es cierto? Gracias, hermano, gracias. No era canto, pero no le hace. El Señor puede usar otras personas para que nos animen y enseñen el camino. Puede usar circunstancias que nos orillen y encaminen a Él. Pero en todos los casos, finalmente es el Señor quien nos hace un llamado personal, un desafío a seguirle. Si no, estaríamos siguiendo otra cosa. Estaremos siguiendo a un profeta, estaremos siguiendo a un falso profeta o un pastor o una religión. Pero el que tenemos es seguirlo a Él. El que nos llama es Él en persona. Usa intermediarios, usa personas, pero Él es el que nos llama. En todos los casos, finalmente es el Señor quien nos hace un llamado personal, un desafío a seguirle. Y mire, ¿de dónde saco eso? Juan es muy detallista. Recuerden que Juan es un anciano. Ya no puede escribir ni caminar, lo cargan entre varios jóvenes en una silla especial que hicieron para él. Las iglesias de Asia Menor le pidieron, Juan, antes de que Dios lo llame a su presencia, cuéntenos la historia de Jesús, y él está contando y alguien está escribiendo, y él tiene detalles que no tuvieron los otros evangelistas, y él en sus detalles dice algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice Juan, el texto dice, hemos llevado al Mesías y le trajo a Jesús. Pero mire cómo dice
el texto, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Qué le costaba a Juan decir? Y fuimos a Galilea. Pudo haber dicho eso. Un escritor que no quisiera dar un detalle diría eso nada más. Y cuando fuimos a Galilea fue a Felipe y le dijo, sígueme. Pero Juan dice, explica con detalle. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. El Señor quiso ir a Galilea. Eso lo explica de manera muy clara. Fue decisión del Señor ir a Galilea, tenía planes del Señor. Podemos decir que todos hemos sido llamados de diferentes maneras, pero no es así. La verdad es que todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor porque Él quiso llamarnos. Si un día asistimos a la iglesia, no fue necesariamente porque nosotros quisimos, Él quiso llamarnos y puso a alguien que nos invitara, puso a alguien que nos comprometiera, porque algunos fuimos al templo por compromiso, puso a alguien que me dieran razones para ir. Esto nos presenta una verdad que nos desafía a responderle. Pero déjenle pongo otro ejemplo para decirle que siempre ha sido así con todos los discípulos. Hay otro pasaje en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 3 al 4, que dice así. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. ¿Quién puede escribir? Le era necesario. ¿Cómo sabe que le era necesario? Porque lo dijo. Porque alguien dijo eso. Yo no puedo decir que a alguien le era necesario si ese alguien que a quien le es necesario no me lo cuenta. Él dijo, el Señor, tenemos que pasar por Samaria. Señor, Samaria, ¿qué te pasa, Señor? Samaria. Los judíos no pasaban por Samaria. Los judíos rodeaban las regiones de Samaria porque los consideraban enemigos. Los samaritanos eran odiados por los hebreos porque eran media raza, estaban mezclados con otras razas de no judías. Y no solo por eso, si usted lee Nehemías, Esdras, usted se enterará que Sanbalat, Tobías, esos malvados que se oponían a Nehemías eran samaritanos. Son el origen de los samaritanos. Los samaritanos fueron enemigos de los hebreos. Además de que creían cosas del Antiguo Testamento, pero le habían inventado otras cosas y era una religión híbrida. Así es que Jesús quiere ir a Samaria y entonces ellos tal vez le dijeron, Señor, ¿por qué no nos vamos por otra calle? Y Él dijo, necesito ir a Samaria. Y por eso Juan dice, le era necesario ir a Samaria. ¿Y qué tanto necesitaba el Señor en Samaria? Y usted piensa, el agua del pozo. No era eso lo que le importaba. Es más, nunca bebió. La historia comienza y termina sin que el Señor haya bebido agua. No era el agua que necesitaba beber la que le importaba. Era el agua que quería ser para una mujer rechazada, para una mujer ofendida, para una mujer de la que las personas hablaban mal. Y Jesús le urgía decirle del amor de Dios y del agua de vida. Pero usted lee el pasaje, nunca bebió agua el Señor. Le pidió agua y no sé qué, pero nunca bebió. Pero fue agua para la mujer. Hermano, siempre que una persona se convierte, es Dios que quiere ir ahí. Es Dios que le es necesario ir ahí. Y si usted me dice, ¿y las personas que no se convierten, qué pasa, pastor? Eso es lo grave, por eso se llama eso pecado imperdonable. Porque ese es el pecado imperdonable, el rechazo deliberado, consciente, voluntario e irreversible de la gracia salvadora de Dios que nos presenta el Espíritu Santo cuando un ser humano la rechaza de forma categórica. Pero gracias a Dios porque Felipe la recibe, también la mujer samaritana, por cierto. Esto nos presenta una verdad importantísima. Ser discípulo del Señor no es aceptar un llamado de la familia, ni es aceptar un llamado de la iglesia, ni es aceptar un llamado de la conciencia, porque sé que debo creer algo y mi conciencia me dice, ni es aceptar el llamado de la religión, ni es aceptar el llamado del sermón. Ser discípulo es aceptar un llamado del Señor Jesucristo en persona. Yo sé quién me predicó el Evangelio, sé bien. Recuerdo ese día, era lunes, primer día de la Semana de la Juventud, octubre, porque es la tradición de los bautistas de la Convención Nacional de México, 1977, me parece que era el 17 de octubre. Y resulta que yo recuerdo a Abel González, un predicador esos que gritan, golpean el púlpito y amenazan con lanzarte la Biblia de púlpito a la cabeza. Y como yo no sabía cómo era la cosa, pues sí pensaba que lo podía hacer. Pero no fue Abel Gómez, no fue Abel Gómez. Fue Jesús. Y dije sí. Insisto, ser discípulo de Jesús es aceptar un llamado de Jesús en persona. Y ese es el problema de muchas personas que se dicen cristianos y no lo son.
que aceptaron el llamado de su religión, aceptaron el llamado de su tradición familiar, aceptaron el llamado de su conciencia, aceptaron el llamado de la cultura, aceptaron el llamado del asunto de las amistades y el compañerismo. Una linda iglesia donde hay chicas y chicos guapos, hay que ir. Y en lugar de evangelizados salen evangeligados. No es vano evangeligar, pero sería bueno primero evangelizarse. El Señor toma la iniciativa para ir a donde estamos. Usó a Juan el Bautista como un pastor, digamos. Usó a Andrés, un hermano de Pedro, pariente, y usó a Felipe, un amigo, un conocido, para evangelizar a Juan y a Andrés, para evangelizar a Pedro, para evangelizar a Natanael. Es decir, Dios puede utilizar caminos, pero el que finalmente nos desafía a seguirle es Él en persona. Sígueme, dice. Así es que ante su llamado, hermano, síguele, por favor. Ante su llamado, síguele. No sigas a Oreb. No sigas al pastor, no sigas la tradición de nuestra iglesia, no sigas un llamado de la conciencia. Sigue a Jesús porque Él es el que quiere. Si no, eres cualquier otra cosa, religioso, simpatizante, correligionario. Pero ser discípulo es aceptar el desafío personal de Cristo, de caminar con Él, de andar con Él. Ante su llamado, sigámosle. Pero ante la bendición del encuentro, comparte. Aquí hay otra cosa más. Lean conmigo por favor el versículo 45. ¿Cómo dice? Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿No les parece interesante? Felipe está haciendo algo muy especial que también hizo Andrés. Perdón. ¿De qué se trata? Esa semana hubo curso acerca del evangelismo en la iglesia o algo así. La iglesia de 3 miembros, Andrés, Juan y Pedro. Se anuncia a toda la iglesia que habrá curso de evangelismo. Y el evangelismo es llevar a cabo la operación Andrés, que cada quien traiga 3. ¿Hubo campaña? No hubo nada. Andrés es el primero, este es de la semana pasada. Andrés es el primero de los discípulos. Y es el primero también de la historia de la humanidad, de la fe cristiana, que en forma natural e inmediata lo que hizo fue compartir la bendición de conocer al Señor con su hermano Simón. Carnal, llegó y le dijo: carnal, que hemos hallado al Mesías. Y luego le lleva a Pedro a Jesús. En el mundo cristiano hay una famosa estrategia de evangelismo que se llama precisamente así, Operación Andrés. Varios movimientos de evangelización nos ayudan a hacer la campaña Operación Andrés. Se le añade alguna cosa según los planes de cada campaña. Algunos pueden decir que cada quien traiga 3, o Operación Andrés, que cada quien ore por 10. Y en esa campaña se da un folletito donde pones el nombre de 10 personas por las que vas a orar. Te dicen tal día, le dices a cada uno de ellos: te tengo en la lista, estoy orando por ti. Otro día le dices: te invito a la campaña, viene un predicador y no sé qué, porque es para las cruzadas evangelísticas y esas cosas que nosotros regularmente no hacemos. Pero la idea de compartir, eso sí hacemos. Lo interesante es que sin que nadie haya impartido un taller de evangelización, Felipe de manera natural hizo lo mismo que Andrés. Compartió su experiencia de discípulo con su amigo Natanael. Andrés la compartió con su hermano Pedro. Y Felipe la compartió con su amigo Natanael. Esto nos hace entender, hermanos, algunas cosas muy interesantes. La evidencia de que somos discípulos del Señor es que tenemos el impulso natural de compartir su evangelio. Imagínese que le dan a usted una caja con un animalito ahí en la caja. Y lo ve usted y pues no sabe ni qué es. Porque está recién nacido, ¿no? ¿Y usted qué será? ¿Será gato? ¿Será conejo? ¿Será perro? Y de repente el animalito se esfuerza y hace miau. Y dice usted: es un tucán. Dice usted eso, ¿no? Es una víbora. O sea, si hace miau, a menos que sea un perro bilingüe, pero regularmente debe ser un gato, ¿no? Si hace miau. Si hace guau, ¿qué sería, hermano? Perro. O uno muy fresa que dice guau. Es decir, ¿cómo se sabe que alguien es algo? Por lo que hace. La evidencia de que somos discípulos del Señor es que tenemos el impulso natural de compartir su evangelio. Como dice Juan 7:38, díganlo conmigo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es un texto del Venid y Ved. Ahí aparece en Venid y Ved. Y decimos en el Venid y Ved, cuando usted abre la llave de su casa y sale agua, usted no dice milagro. En algunas colonias sí, pero regularmente no.
Usted abre no abre la llave y dice, milagro, mamá, ¿qué está pasando? Hijo, salió agua. Pues no, es lo que se supone que debe salir. Cuando un cristiano está evangelizando a otro, nadie debería decir, mira, es un milagro. La verdad es que no, es lo normal, que no hable de Cristo. Eso sí está raro, está sospechoso. Está sospechoso. Como cuando no sale agua del grifo, está sospechoso. Algo está pasando. Todos tenemos un Andrés o un Felipe que nos habló del Señor, pero también tenemos un Pedro o un Natanael a quien compartirle la bendición. Piensen, ¿quién fue ahí en su mente, quién fue su Andrés que le dijo, carnal, demos tal vez un pariente? ¿O quién fue su amigo? Como a Natanael, un amigo, Felipe, que te habló de Cristo. ¿Quién es tu Andrés o tu Felipe? Piénsalo en tu mente. ¿Ya lo pensaste? Ahora te pregunto, ¿cuántos Pedros tienes alrededor de ti a los cuales ir a decirle, hermano, pariente, cuñado, tío, hermano, amigo, o un amigo, un Felipe, un Natanael, a quien decirle, oye amigo, camarada, ¿sabes qué? Aquí está, esto experimenté yo, quiero que lo experimentes, porque todos tenemos un Andrés o un Felipe que nos evangeliza, pero también todos tenemos muchos Pedros y muchos Natanaeles a los cuales compartirle el evangelio. Alguien dijo con razón la siguiente frase, me gustó mucho esta frase que encontré en uno de los comentarios que consulto. Miren cómo dice, la gracia genuina odia el monopolio y no le agrada comer a solas sus manjares. ¿Qué les parece? La gracia, cuando alguien de veras experimenta la gracia de Dios, si es genuina la gracia de Dios en su vida, esta persona odia los monopolios, no quiere eso para él solo. No, quiere compartir sus manjares con otros, no come solo. Le gusta comer acompañado. Somos compartidos los seres humanos. Los mexicanos somos compartidos, los latinos somos compartidos. Usted llega a alguien a su casa y usted está comiendo, le da de comer a esa persona, es más, se ofende si no acepta. Ay, las hermanas grandes, las más grandes, llegas, te sientas, te dan un plato y luego te sirven otro más lleno que el anterior. Y no sirve de nada que cuando te preguntan, ¿quiere más? Tú le digas poquito. No, poquito no significa nada para algunas hermanas, porque te vuelven a servir un platote enorme, ¿cierto o no es cierto? Y se lo traga o ofende a la gente. Porque hay gente que se ofende si no come. Somos compartidos, por favor. Haber experimentado a Jesús, ser discípulos de verdad, debe convertirnos en personas que comparten, tipo Andrés, tipo Felipe. Ante la bendición del encuentro, compartamos. Ante el llamado, sigámosle. Ante la bendición del encuentro, compartámosle. Ante las dudas, ven y comprueba. Ven y comprueba. Natanael tiene dudas. De Nazaret puede salir algo bueno. Podría parecer insultante, ¿no? Oiga, tenemos un pastor de Chihuahua. ¿De Chihuahua puede salir algo bueno? Hijo, sí sentí gacho. Le dijo Felipe, sí hay gente buena, en Nazaret sí hay gente buena, ¿no? Hay gente que piensa que son malos, pero no, en donde quiera hay gente buena. Hasta hay chilangos, buena onda también. Y chihuahuenses, buena onda también. Yo tengo un amigo de Nazaret que es bien buena persona. Se puso a argumentarle. No, nada, no argumentó absolutamente nada. Me encanta esta simpleza del testimonio de Felipe. Hemos encontrado aquel de quien hablan Moisés, la ley, los profetas, de él hablaban, ya llegó. ¿De Nazaret puede ser algo bueno? Pruébalo. Me encanta esa idea. Cuando los primeros discípulos, Andrés y Juan, le preguntaron al Señor, ¿dónde moras? Que ya estudiamos la semana pasada, que significa un genuino deseo de conocerlo, de experimentarlo. El Señor les dijo, venid y ved. ¿Se acuerdan de eso? Vengan y vean, venid y ved. Me gusta mucho esa frase, por eso el devocional, el discipulado de nuestra iglesia que yo escribí, se llama así, venid y ved. Ahora Felipe, ante las dudas y objeción de Natanael, le dice lo mismo, ven y ve. ¿Por qué hizo lo mismito? ¿Acaso había un manual, venid y ved, en aquella época? Que decía, cuando alguien te pregunta por qué tiene dudas, tú dile como dijo Jesús, ven y ve. Lección 5, módulo 4. No, fue natural. Esto es maravilloso. Felipe, ante las dudas y objeción de Natanael, le dice, ven y ve. Como dijimos antes, las objeciones de Natanael se basaban en que los habitantes de Nazaret eran criticados, consideraban rudos, rebeldes. De hecho, cuando el Señor fue alguna vez a Nazaret, que era su tierra donde había crecido, también se demostró lo rudo que eran aquellos tipos, porque
aunque estaban abiertos a la socialización con otros pueblos, pero tenían un matiz de incredulidad. Miren lo que pasó cuando Jesús fue a Nazaret. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Marcos 6, 4 al 6. O sea, sí, tenían sus modos los de allá. Estas son las objeciones de Natanael. Se cree incluso que lo que Natanael dijo era una expresión popular, no la inventó él. Era una expresión que se decía: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Se cree que era una frase que se decía. Ante estas dudas, Felipe no le dio ni argumentos ni evidencias, solo le dio una recomendación que podría traducirse así: si tienes dudas, compruébalo tú mismo. Si se te dificulta creerlo, enfréntalo. Otra dosis. Si crees que es mentira, atrévete a probarlo. Me encanta esta estrategia de Felipe con Natanael. ¿Tienes dudas? Pues éntrale otra vez. Voy a escucharlo otra vez. Pruébalo. ¿Se acuerdan Naamán, el general sirio que tiene lepra? Y al rey le importa mucho porque es su gran general, y lo manda a Israel. Y le manda una carta al rey de Israel y le dice que por favor, que lo sanen. Porque alguien le dijo, la criada de Naamán, le dijo, de la esposa de Naamán, le dijo que allá en Israel había un profeta, Eliseo, y que oraba y sanaba a la gente. Y entonces lo manda. El rey tiene miedo porque dice: este está buscando problemas, ¿cómo lo voy a sanar yo? Ni que fuera Dios, está buscando razón para atacarnos. Y Eliseo le dice: rey, no te preocupes, mándamelo. Pero Eliseo está en su casa, ni se levanta. Está viendo una serie en la tele, es broma. Ni se levanta. Le dice a Giesi, viene aquel con sus camionetas Suburban polarizadas. No venía solo. ¿Usted cree que un general de Siria iba a venir solo? Venía con una cuadrilla de soldados. Y llega a la casa, era un ermitaño, vivía ahí en una montaña. Sale Giesi, ¿qué se ofrece? Pues buscamos al profeta. Y entonces entra y Eliseo le dice: dile que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Que aquí está la receta, señor general: zambullirse 7 veces en el Jordán. Y el sirio dice: ¿qué? Yo pensé que iba a salir, que iba a poner su mano en la herida, que iba a levantar manos al cielo y invocar a sus dioses. Si en mi tierra hay ríos más grandes que este mugroso Jordán. Se enoja el sirio. Pero me encantan sus criados del sirio. ¿Sabe qué le dijeron los soldados, los subordinados de Naamán? Con temor, porque era aquel de armas tomar. Y le dicen: Señor, pues métase, hombre. ¿Qué va a pasar? Pues se moja ya. Si no se sana, por lo menos va a salir muy fresco. Métase 7 veces. ¿Cuál es el problema? Pruébelo. Fenomenal idea. Se sentía avergonzado metido 7 veces. ¿Cuántas llevo? 5. Yo creo que se sentía avergonzado porque estaba haciendo algo que le parecía ridículo. Le parecía absurdo, ridículo. ¿Y qué cree? La 7ª vez, cuando sale del agua, su piel está como piel de niño. Sano. ¿Tienes dudas? ¿No te entra una verdad, una idea? Pruébalo. Por amor de Dios, pruébalo. Ven y ve. Ante su llamado, sigámosle. Ante la experiencia con Él, compartámosle. Ante las dudas, experimentémoslo. El cristianismo es una experiencia personal de primera mano. Esta es la enseñanza aquí. El cristianismo es una experiencia personal de primera mano. Las religiones son chismes, todas. Son chismes, porque se trata de creer en lo que alguien dice que han dicho que dijeron. Dígame una cosa: ¿usted estaba cuando el mar rojo se abrió y los hebreos pasaron en seco y luego los egipcios vinieron y se les echó encima el mar? ¿Usted estaba? ¿Cuántos estaban ahí, hermanos? Yo sé que algunos son muy grandes, pero ¿estaban ahí de veras? ¿Alguien estaba ahí? Entonces, ¿usted cree lo que dicen que dijeron que dijo, que escribió alguien? Por eso, creer que el mar rojo se abrió no me hace cristiano. Es creer una idea que alguien dijo. Usted estaba, hermanos, cuando los hebreos dieron 7 vueltas, una cada día, durante 7 días a Jericó, y el último día dieron 7 vueltas y gritaron y las murallas se cayeron. ¿Alguien aquí estaba? Yo creo que pasó eso, pero yo no estaba en ese momento. Pero en 1977, un lunes, un predicador
dijo que quién quería aceptar a Cristo. Y yo pasé al frente y hablé con Dios. Y hasta dije en mi oración: Dios, no creo en ti. Según yo soy ateo, pero si es cierto lo que estos dicen, te pido que me lo demuestres cambiando mi corazón. Que yo llegué ahí flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones. En todos los sentidos estas frases son verdad. ¿Y sabe una cosa? En esa ocasión yo sí estaba ahí. O sea que el Señor me salvó en mi presencia, como decía el Chompiras. ¿Sí me explico? El Señor trató conmigo y yo estaba ahí. No me hace cristiano todo lo que sé de la Biblia. No me hace cristiano todo lo que estudié en el seminario y todo lo que sé acerca del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso no me hace cristiano. Eso, si acaso, me hace, pues no sé, culto o alguna cosa así. Pero me hace cristiano lo que en 1967 pasó en mi vida y yo estaba presente. Fue una experiencia personal de primera mano. No fue un curso, no fue una memorización de ideas y doctrinas. No, fue una experiencia personal. El cristianismo no es algo que aprendemos, no es una doctrina ni es una convicción, es más bien una experiencia. Es algo que experimentamos en forma personal cada uno de nosotros. ¿Cuántos aquí son corredores de fondo? ¿Alguien aquí corre así maratones y 21 kilómetros? Gracias, hermanos. Algunos aquí esos. Hay en el ambiente de las carreras de fondo una experiencia que se llama the wall o la pared. Se supone que cuando vas corriendo y tienes mucho tiempo haciendo eso, va en contra de tu ¿cómo se dice? De tu instinto de sobrevivencia, esas cosas. Tienes que forzar eso. Tu cuerpo te dice: ya párate. Tus músculos ya no te quieren obedecer. Tus pulmones están a punto de reventar. Y se dice que hay un momento en el que se siente ganas de salirse de ahí. Y tus sentimientos físicos le dicen al cerebro: ya estuvo, ya párale, que no hay problema. Hasta empiezas a pensar: no hay problema, que ya llegaste. Como quiera ya corriste. No, un rato, corriste más que tu primo. El que no es deportista y nunca corre nada, ni tenis tiene. Por lo menos a él le ganas y vas ahí convenciéndote para salirte. La diferencia entre quien lo logra y quien no lo logra es esa pared. Bueno, ¿saben cómo se siente cuando uno llega a esa pared? ¿Saben cómo se siente? No saben, yo tampoco, nunca me ha pasado eso. Porque no, yo corría 100 metros planos, eso era un suspiro y ya se acababa. Nunca corrí maratones. No sé cómo se siente, no sé qué es la pared esa mentada. No sé por qué, porque no lo he experimentado. Pero los que lo han experimentado tienen razón de decir lo que quieran, porque eso es lo que experimentan ellos. Mi celiaquía. Hay gente que cree que ¿saben? Es una enfermedad más o menos nueva. Si no crean que yo ando nomás así con cualquier vejestorio de enfermedad. No, las cosas nuevas. Y resulta que de repente hay doctores que no son expertos en eso y me quieren decir qué siento. Y le digo yo: eso no lo siento yo. Entonces, pues yo siento otra cosa. Si usted no es celíaco, no me ande enseñando aquí al burro hablándole de orejas. ¿Qué le pasa? O sea, ¿quién sabe lo que se siente? Pues el que lo experimenta. El cristianismo es una experiencia personal de primera mano. Se vive, no se aprende memorizadamente, no, se experimenta. Claro que como discípulos tenemos convicciones, tenemos doctrinas, tenemos un proceso de aprendizaje que nos hace crecer, pero lo que nos hace nacer de nuevo es experimentar al Señor en nuestra vida. De hecho, somos cristianos y salvos desde que nos convertimos, aunque todavía estemos llenos de pecados, de ignorancia y de un montón de cosas. ¿A poco usted cuando recién se convirtió ya doctrinalmente hablando ya sabía todo? Ya no tenía ningún error doctrinal, nada. No, hombre, si cuando recién nos convertimos con todo y ramas, usted y yo, y ya somos salvos, aunque sigamos creyendo cosas diferentes. Hay personas que, una hermana me dijo un día: pastor, pues yo ya sé que eso de la idolatría, pero es que en la casa tengo un Sagrado Corazón de Jesús y no lo puedo tirar. Porque es de esos que me ve, pastor, lo veo y me está viendo y camino y me sigue viendo. Ya ven que tienen un efecto así de no sé qué. Y usted me dice, yo nunca he dicho que los quiebren ni nada, pero dice, pero yo sé, alguien me dijo, una prima, creo que quiébralo, tíralo, quémalo, como un pastor, no sé, que recientemente que hizo una tontería. Y me dice la hermana: pero yo no puedo hacer eso, pastor, ¿qué hago? Pues tráigamelo, yo a ver qué hago con él. No les voy a decir qué hago para no hacer que salga esto a la luz, pero ella sí tenía todavía esos problemas.
Y hay gente así. Usted y yo no somos perfectos doctrinalmente hablando, porque todavía tenemos ideas. Como la gente que me dice, pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. O sea, como ¿de qué estamos hablando? ¿Centímetros, metros o kilómetros? O sea, ¿quién está cerca de Dios? Dios está cerca de todos nosotros. Él es el que acerca a nosotros. Pero decir eso es una idea equivocada. Pero esa hermana, porque tiene esa idea equivocada, ya no es cristiana. No, sí es. ¿Por qué? Porque no le hace ser cristiana sus doctrinas. Le hace ser cristiana su experiencia de conocer a Jesús de primera mano. Porque Jesús quiso pasar por donde estaba ella. Le fue necesario pasar donde estaba ella. Y le dijo, sígueme. Y la hermana dijo, sí. Entonces es mi hermana en Cristo. ¿Estoy hablando claro? Los mismos apóstoles no eran perfectos en su doctrina cuando recién creyeron en Jesucristo. Seguían creyendo cosas raras. ¿No se acuerdan cuando caminó sobre las aguas? ¿Qué dijeron ellos? ¡Un fantasma! Vaya usted, imagínese usted, un fantasma. ¿Quién sale con un fantasma? Y los son apóstoles, por Dios. ¿Qué se espera de nosotros? No eran perfectos, porque lo que los hace cristianos es su encuentro personal con el Señor. Así es que, hermano mío, ante las dudas, tengamos una experiencia personal de primera mano para comprobar la gracia y el amor de Dios. Y si ya somos cristianos, pero tenemos dudas de si la oración nos escucha a Dios, de si las ventanas de los cielos se van a abrir y derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde, pruébalo. Y digo este texto, porque en ese texto Dios, de manera categórica, dice, probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Como dicen en mi rancho, ¿qué hubole? Él dice, probadme ahora en esto. Así que, hermanos míos, ¿tienes dudas sobre algo? Pruébalo. Ten cuidado de no meterte a probar las cosas malas, porque hay gente que anda queriendo probar las cosas malas. Cuidado con eso. No olvides que el apóstol, que Santiago dice en su carta, dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y sí, es bueno, soportar la tentación es correcto. Pero Pablo le dice a Timoteo que hay tentaciones a las que no hay que soportarlas, mejor huirles. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Dice o no dice eso? O sea, hay tentaciones a las que no hay que decirle, a que no me tientas. No, hay que correr. Ni siquiera dejes que te tiente. Corre, huye. Así es que cuidado con probar lo malo. Prueba las cosas buenas, las promesas de Dios, los principios de la palabra. ¿Tienes dudas? Pruébalo. Me encanta Felipe y su argumento para este hombre. Como el ciego. No he hablado aquí del ciego, ¿verdad? ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento? También está en Juan, que sanó Jesús. Que decían los fariseos, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque nació ciego. Y decían, ellos pensaban que las desgracias de la vida eran consecuencia de los pecados. Y decían, ¿cuándo pecó antes o qué? Los fariseos decían que se podía pecar antes de nacer. Y algunos otros decían que no, que estaba ciego por el pecado de sus padres. O sea, por culpa de ellos. Y Jesús dice, no es que pecó ni sus padres. Está así para que la gloria de Dios se manifieste. Y lo sana, y era sábado. Y entonces están todos enojados y le preguntan al ciego ese, ¿de veras era ciego antes? Sí, yo era ciego. ¿Y qué pasó? Pues es que vino este hombre y me sanó. Y otra vez, oye, ¿cómo te sanó? Pues él me sanó. Y muchas lo interrogaron como nomás por poco y le dan descargas eléctricas para que confesara, como en algunos países, no agraviando. Porque lo interrogaron muchísimo hasta el grado que él ya estaba harto y les dice, ¿por qué me siguen preguntando? ¿Acaso quieren ustedes también hacerse discípulos de él? Ahí sí se enojaron muchísimo. De hecho, trajeron a sus padres y le dijeron, oiga, este es su hijo. Sí, es nuestro hijo. ¿Era ciego? Sí, era ciego. ¿Y cómo es que ve? No sabemos, pregúntenle a él. Porque tenían miedo de que los expulsaran a ellos de la sinagoga, lo cual era muy problemático. Y entonces lo siguen interrogando a él ya les dije otra vez. Y luego le dicen a ellos, ¿tú qué sabes? Tú naciste en pecado. ¿Por qué? Porque estaba ciego y ya ven la doctrina de ellos. Y él es un pecador. Y dice el ciego, fíjese, estaba ciego, nunca leyó la Biblia, no podía ser una persona culta, estaba ciega. Y tiene una chispa inteligente bárbara. Les dice, esto es lo curioso. Ustedes dicen que él es un pecador, pero me sanó, me quitó lo ciego. ¿Cuándo se ha sabido de que un pecador haga milagros? Eso es lo curioso de ustedes. Y luego les dice la frase maravillosa, yo no sé nada, pero sí sé una cosa, que habiendo sido ciego, ahora veo. Me encanta ese argumento. El argumento de la experiencia personal. ¿Qué convenció a este ex ciego? ¿Qué lo hizo enfrentar a las autoridades de esa época y le importó un comino si lo expulsaron? No, de hecho sí lo expulsaron. ¿Qué lo hizo? Su experiencia personal de primera mano con Jesús. Ante las dudas, tengamos una experiencia personal de primera mano para comprobar la gracia y el amor de Dios.
Ante el llamado, sigámosle. Ante nuestro encuentro con Él, compartámoslo. Ante nuestras dudas, experimentémoslo. Y ante las evidencias, tomemos decisiones. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, mire esta palabra tan llena de alabanza de Jesús para Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cómo vio Jesús a Natanael debajo de la higuera? ¿Por qué Jesús dijo eso? Aquí un verdadero israelita en quien no haya engaño. ¿De dónde viene? ¿Qué es eso? Hay varias teorías, hay varias ideas que tienen algunas personas. Yo digo que no importa cómo fue la circunstancia, pero les digo las cosas que dicen algunos. Algunos dicen que el Señor Jesús vio un día que pasó por la casa de Natanael, lo vio debajo de la higuera, y en aquella época en toda casa había una higuera y se usaba para tener momentos devocionales, de oración, de reflexión en la palabra del Señor. La gente no tenía una Biblia en su casa, pero iba a la sinagoga y aprendía de memoria textos y luego ahí meditaban en eso. Y parece que Natanael tenía una vida devocional muy intensa. Otros creen que a Jesús alguien le contó que Natanael era una persona muy estudiosa y que oraba mucho. Y Jesús usó esa expresión, cuando estabas debajo de la higuera te vi, se refiere a una vida devocional intensa. Es una frase que habla de la vida devocional y que tal vez Jesús te está diciendo, me han contado que tú eres una persona muy fiel y muy devota. Y algunos piensan que lo que pasó fue que Jesús identificó a Natanael por medio de una experiencia de revelación sobrenatural. Es decir, Jesús era un hombre de fe, era un hombre a quien Dios le permitía experimentar revelación, estas cosas, porque acuérdense, Él se despojó de su divinidad, no que dejó de ser Dios, pero sí no usaba sus poderes divinos, sino que vivía como hombre. Pero como todo hombre, también algunos humanos hicieron milagros por la gracia de Dios, pues Jesús con más ganas. Y algunos piensan que fue una experiencia sobrenatural de milagro. Yo digo que como sea, no importa cómo haya sido, es evidente que Natanael descubrió que el Señor era mucho más que el hijo de un carpintero. Esa palabra de Jesús a Natanael le reveló a Natanael quién era Jesús. Y dijo, este no es el hijo de un carpintero solamente. Todas sus dudas, las dudas de Natanael, fueron solucionadas y abandonó todas sus objeciones. Déjeme le digo, hermano, que en la vida, y especialmente en la vida cristiana, podemos encontrar usted y yo 1 y 1000 evidencias del amor de Dios. Por su palabra podemos comprender sus planes, propósitos y voluntad. Aún antes de convertirnos, el Señor ya hacía milagros en nuestra vida. Ya pues nacimos, pues nomás con eso. Nacimos, por favor. ¿Cuántos aquí sí nacieron? Levanten sus manos los que nacieron. Todos, ¿verdad? Nomás haber nacido, por favor. Con eso hay para decir que grande es nuestro Dios. Y todo lo que hace en nuestra vida, y estoy seguro que hizo milagros aún antes de que creyéramos en Cristo Jesús. Algunos aquí presentes son el resultado de las oraciones, son el resultado de un gran milagro de Dios, porque nacieron cuando los médicos dijeron que no había manera de que naciera un chamaco. ¿Alguien aquí está en esa condición? Que así le dijeron los doctores a sus papás que no, ahí está uno. ¿Alguien más? Otros por allá. También él, ¿verdad? Sí, es cierto. Y 1.90, ¿o cuánto mides ya, amigo? ¿Ya 1.90? O sea, qué milagrote, ¿no? En serio. Sí, Dios hace milagros. Y aún antes de que él no creía cuando pasó eso, ni había nacido. Pero Dios sí. ¿Cómo no tener evidencias del Señor? Por favor, Él está presente en todo este universo. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Se sienta ser un ciego, se sienta ser un bruto. Mi esposa escribió un poema, yo le puse música que dice así: se necesita ser un ciego para no creer que Él hizo todo. Y luego incluso dice, tonto, ¿verdad? Tómala. Por eso siempre aclaro que es su canción. Yo nomás le puse música. Por supuesto que sí, hay evidencias, ni hablar de eso. Sé que aquí no necesito comprobar eso. Ante tales evidencias tomemos decisiones sabias y sigámosle. Tenía objeciones. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y luego cuando habla con él, tú eres el Mesías. Y luego le dice, tú eres el Rey de Israel. Tómala, lo hace o sea, de inmediato se hizo súbdito del reino. Qué lindo. Ante su llamado, síguele. Ante tu encuentro con él, compártelo. Ante tus dudas, enfréntalas, experiméntalo. Y ante las evidencias, toma decisiones de seguirle con todo el corazón. Por último, tengo un desafío para todos nosotros, hermanos míos, porque por supuesto que en toda enseñanza, en todo mensaje debe haber un desafío, y este es el desafío que tengo para todos nosotros. Ante la experiencia, vívelo.
Si ya le dije que sí a su llamado, si ya lo comparto, la experiencia que tengo con Él, si cuando tengo dudas lo experimento, pruebo con mi experiencia personal lo que Él dice, también necesito vivirlo todo el tiempo. Y mire cómo termina Jesús esta plática con Natanael. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Porque a Natanael se le notó que creía, dudaba, pero de repente dice: qué bárbaro, eres el rey de Israel. Dice Jesús: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, por esto que aparece como milagro, que yo te vi antes, que no pude haberte visto físicamente, pero yo te vi y sé cómo está tu corazón, ¿crees? Y le dice Jesús: cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. No pierda de vista esto. De hoy en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué es esto? Tomando en cuenta que Natanael era un hombre piadoso con gran devoción espiritual, por eso lo vio debajo de la higuera meditando, el Señor le habla a Natanael con símbolos que surgen de la Escritura, que evidentemente Natanael conocía. Es un hecho que Natanael entendió cosas que usted y yo no entendemos. Pero si le buscamos, si hurgamos en esta historia, podremos encontrar algunas cosas. Déjeme decirle lo que encontré. El Señor le dijo a Natanael: verdadero israelita en quien no hay engaño. Esa es una frase curiosa. Decirle un verdadero israelita, pues, o sea, eres un judío de verdad, un seguidor del pueblo de Israel, de hecho y derecho. O decirle: eres un hombre en quien no hay engaño. Está bien, pero pone estas cosas juntas. Israelita, de Israel, que en el que no hay engaño. ¿Sabe cómo se llamaba Israel antes de llamarse Israel? Jacob. ¿Sabe qué quiere decir Jacob? Engañador. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tiene un mensaje no oculto, pero sí secreto, en símbolo aquí. Esta palabra de Jesús para Natanael está diciéndole algo. Natanael entendió algo muy importante. Le hizo recordar al Israel, de donde viene el nombre israelita, quien antes de ser Israel había sido un engañador. En él sí había engaño. Y quien, por cierto, antes de experimentar su transformación y convertirse de engañador en Israel, vivió una experiencia espiritual muy especial. Les leo la experiencia y díganme si no les hace clic con algo. Salió pues Jacob, este tramposo, en el que sí había engaño. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Les suena parecido algo, hermano? ¿Sí les suena parecido? ¿No? ¿Algunos no? ¿Sí? No oigo nada. Gracias. Dice: y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Génesis 28, 10 al 13. Eso se lo dijo antes del Éxodo, antes de todas las aventuras, antes de ese momento en el que ellos están viviendo en la tierra prometida ahora. Las palabras finales del Señor a Natanael son hermosas, llenas de enseñanza, y evidentemente le hacen recordar la enseñanza de la palabra del Antiguo Testamento, precisamente con el Israel que da origen a los israelitas. En el contexto, el Señor dice: de cierto os digo. En el texto el Señor dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Algunos piensan incluso que Natanael, cuando estaba debajo de la higuera meditando, reflexionando, que en lo que estaba pensando era precisamente en Jacob, el que después se convirtió en Israel, y que tal vez estaba preguntándose: ¿qué es eso de que la escalera de Jacob y que suben y bajan? ¿Qué será eso? ¿Qué significará eso? Algunos piensan, yo no tengo razones para decir que tenemos que estar seguros 100% de que eso fue, pero si así fue, y eso estaba meditando Natanael, y ahora se encuentra con Jesús, a quien reconoce como el Rey, y le dice: eso que
estabas meditando acerca de Jacob, el Israel del Antiguo Testamento. Eso está pasando ahora, esa promesa está pasando ahora. Se abren los cielos. Jacob dice en su sueño que vio a Dios Padre en lo alto de la escalera. Y Jesús como que estuviera diciendo, pues ese ya descendió y está aquí contigo frente a ti. Este es el mensaje de Cristo a Natanael. Podemos ver la trascendente enseñanza. Se está cumpliendo en ese momento Jesucristo, cosas que en el Antiguo Testamento decían que habrán de suceder. Él vino acá y dijo Jesús, de ahora en adelante. Y no dice de ahora en adelante durante unos meses, agarren pronto la oferta porque se va a cerrar la oferta. No, de ahora en adelante veréis al cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y bajan. Esto es una promesa de Jesús y esta es una realidad de la vida cristiana. La experiencia de Jacob convirtiéndose en Israel fue algo así como una conversión. Era el inicio de una nueva vida para Jacob. Ya no sería Jacob, ahora sería Israel. Y para Natanael también se trataba de una nueva aventura. Algunos piensan que cuando Jesús le dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, parece que Natanael no es que se creyera la alabanza, hasta dijo, ¿de dónde me conoces? Algunos piensan que la verdad es que Natanael no era tan buena persona, pero que eso que le está diciendo a Jesús es una profecía, te voy a transformar, Natanael. ¿Tienes dudas? ¿Eres una persona que duda? Hasta dijiste, de Nazaret puede salir algo bueno, te voy a cambiar y voy a hacer de ti un verdadero israelita donde no hay engaño, porque yo para eso estoy aquí. Como cuando a Pedro le dijo, ya no se llamarás Simón, te llamarás Pedro, que le está transformando la vida. Como cuando a Mateo también le cambió de nombre, a Leví le cambió de nombre y le puso Mateo. Como a Juan y Jacobo les puso Boanerges o los hijos del trueno. Como a Abraham le puso Abraham, padre de multitudes en vez de padre enaltecido. Aquí mismo la idea es esa, que está diciéndole, yo soy ese que habló que hizo soñar a Jacob, pero estoy aquí para transformar tu vida también. El desafío tiene que ver con aprovechar la vida cristiana a plenitud, hermanos míos. El problema es que hay quienes creen que la vida cristiana solo se trata de persuasión religiosa. Hay varias persuasiones religiosas, ¿no? Tú puedes ser, no sé, budista, o puedes ser islámico, o puedes ser zoroastriano, o puedes ser de la Santa Muerte, o católico, o cristiano. O sea, es una opción entre muchas. No es eso. No es eso. Algunos creen que solamente se trata de persuasión religiosa. No. Otros piensan que se trata de un asunto educativo. Es cuestión de educación. Es cuestión de dónde te educaron, en qué escuela estudiaste, si era de monjas o era de cristianos, o era es cuestión de formación, de educación que te dieron. Y hay quienes creen que solo es una tradición comunitaria o familiar que hay que respetar y conservar. Yo no voy a dejar de creer lo que creo, dicen algunos, porque es la religión de mis padres. Pero no saben que se trata de una experiencia sobrenatural que transforma y envuelve nuestra vida. No, va más allá de cuestiones de la mente y de cuestiones de la educación y de cuestiones de aprendizaje. No, Señor, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un encuentro con lo sobrenatural, un encuentro con lo espiritual. Recordemos esto. Cuando el Señor fue bautizado, pasó algo que también pasó después, cuando fue con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, al monte de la transfiguración. Ahí el Señor, su ropa se volvió muy blanca, muy pura, y luego ascendió y ellos lo vieron platicando con Moisés y Elías. Cuando su bautismo, que lo bautizó Juan el Bautista, la Escritura dice que se abrieron los cielos y la presencia del Espíritu Santo como una paloma, y en los dos casos Dios habló. En los dos casos Dios habló y dijo algo que es casi lo mismo. En los dos casos Dios dijo esto: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. He aquí mi Hijo amado en quien me complazco. He aquí mi Hijo amado quien está haciendo lo que yo deseo que haga. Estaba dando la aprobación al Señor Jesucristo, el Padre, Dios el Padre. Y cuando ascendió a los cielos, el Señor, después de dejarnos la gran comisión, versión Libro de los Hechos, aquella que dice, me seréis testigos, sucedió algo semejante, se los leo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y que le ocultó de sus ojos. Imagínense, están ellos 11 discípulos. Judas ya se ahorcó para ese momento. Y están rodeando al Señor y el Señor se despide de ellos y les da la gran comisión. Y luego empieza a ascender a los cielos. Ellos se quedan viéndolo como el chamaco que ve a la muchacha que se va en el metro. Ya está pasando el 4.º metro después de que ya se fue y él sigue viendo todavía así, ¿verdad? Pero imagínense al Señor, yo ahí estaría todavía viendo, pero no, porque mire lo que pasó después. Dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles.
los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Desde que Cristo vino a la tierra y llamó a sus discípulos viven vidas en donde lo eterno y lo terreno se juntan, en donde el cielo y la tierra se unen. No ignoremos la realidad espiritual y sobrenatural de nuestro discipulado. Algunas personas andan buscando experiencias sobrenaturales y van compran una tabla de no sé qué, o van le dan la mano el futuro, o van con una medium para que los haga tarugos y medium, porque les quita dinero, y la gente anda buscando relacionarse con lo sobrenatural. Cuando alguien me preguntó: ¿usted no cree que podemos hacer contacto con lo sobrenatural? Claro que sí, por supuesto que sí. Yo todos los días tengo experiencias sobrenaturales. Sí, pastor, sí. Y hablo con un extraterrestre. Sí, pastor, así de E.T. Phone Home. No, así no. O dígame, ¿de dónde es Dios, hermano? ¿Dios es de terreno? ¿Es extratierra Dios? ¿Hablamos con Dios usted y yo? Hablamos con un extraterrestre. ¿No es maravilloso? Y ese nos habla a nosotros también. Es una experiencia sobrenatural. Y se cumple aquello de que hay una puerta abierta y ángeles suben y bajan. Porque son mensajeros y nos traen mensaje ahora mismo. Ahora mismo posiblemente aquí está lleno de ángeles procurando que usted reciba este mensaje en su corazón. Y es una experiencia espiritual más allá de terrena. Esto no es conferencia, ni es solamente asunto de información y datos y conocimientos mentales para memorizarlos. No, esto es Dios hablándonos, transformando nuestra vida de una manera que ninguna conferencia, ninguna terapia psicológica ni psiquiátrica nos puede cambiar, porque Él nos cambia con su poder. Caminar con el Señor es interactuar con lo divino, porque Él es divino y está con nosotros. Nos escucha cuando oramos, nos habla cuando ilumina su palabra y nos revela su voluntad. Y en algunas ocasiones incluso interviene con manifestaciones maravillosas. En ocasiones, cuando Él considera que así es correcto, interviene y destapa unas arterias coronarias tapadas, y empequeñece tumores, y quita cáncer, y hace que mujeres declaradas estériles tengan hijos, y hace que personas que han estado sufriendo durante mucho tiempo finalmente vayan a su presencia para mitigarles su dolor en los cielos. Porque Él interviene de diferentes maneras, porque los cielos están abiertos para los que caminamos con Él, y somos testigos de eso. Así que, hermanos míos, tengamos cuidado, porque algunas personas ignoran esto. Es tan normal orar. Es tan normal orar que hemos perdido la capacidad de asombrarnos de eso. Pero ¿puede ver usted lo que significa orar? Hay un programa en televisión que se llama El Hexatlón. Tal vez algunos de ustedes lo ven. Son de deporte. Y resulta que los chavos están ahí, los chicos y chicas están ahí, no tienen teléfono celular. Algunos son casados, tienen hijos y no los ven durante quién sé cuántos días. Medio año, no sé qué. Y resulta que ahí están y pelean ahí en las competencias para ganar, entre otras cosas, una llamada. Imagínense, una llamada para hablar con la esposa. Una llamada así de teleconferencia para hablar con la esposa, con los hijos. Porque tienen semanas que no lo hacen. Y finalmente ahí están, llore y llore frente a la televisión. Sí, te quiero mucho. Llorando. Son bien bravos, son deportistas. Y yo aquí, Juan Camaney, pero ahí están como niñitas, como María Magdalena, como Chabelita, llore y llore. Pues las otras así bien fuertes, pero están hablando ahí con su niña o con su papá o su mamá. Porque eso de hablar con alguien es fantástico, es maravilloso. Con alguien que no has hablado. Todas las mañanas hablo con Dios. ¿Lo hace usted también, hermano? Es más, permítanme, Señor, espero que este sermón sí llegue al corazón. Sale, ayúdame, Señor, tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, gracias, te amo. ¿Creen que me escuchó? Sí, yo oré con sinceridad. Y a usted también lo escuchó, si usted oró conmigo de alguna manera. Fue sencillo. No tuve que hacer una competencia tirándome desde no sé dónde, como los hexatlonistas, quebrándome los pies y no sé qué tanto, que algunos sí se lesionan. No tuve que hacer nada de eso, ni ganarle a los rojos o a los azules. A mí me caen bien los azules.
No tuve que hacer nada, no tuve que picarle a unos numeritos para hablar. No, todo es que yo quiera y hablo con Él. Es tan simple que hemos perdido la capacidad de darnos cuenta de lo tremendamente, grandiosamente que es eso. Es una cosa, ¿qué palabra he usado yo cuando me refiero a María Magdalena? Extravagante, es una extravagancia. Hablamos con el creador del universo, con el mero papas fritas de todo cuanto existe. No es el presidente de la república, ni es el director del seminario. No, Señor, es el más grande, el origen de todo cuanto existe, y usted y yo podemos hablar con Él. No perdamos, por favor, la capacidad de asombrarnos y de agradecer eso. Eso es cristianismo. Experimentarlo, vivirlo. Creo que cuando tenemos pocas ganas de orar, tiene que ver con eso, con que no entendemos eso, no entendemos lo grandioso que es. No ignoremos la realidad espiritual y sobrenatural de nuestro discipulado. Termino contándoles una anécdota reciente de esta semana. Yo he compartido un argumento en relación a los que no creen en Dios. Cuando este mundo creado por Dios hace tan evidente que hay un Dios detrás de él, si hay un universo, hay un creador. Y el ejemplo que yo pongo a menudo es el de un reloj. Un reloj de esos de antes, lleno de engranes y esas cosas, que es el mejor ejemplo. ¿Alguien cree posible que un reloj lo desbaratemos en todas sus diminutas piezas y las tengamos así, todas las piececitas, chicas, grandes y medianas? ¿Qué posibilidades hay de que yo lo aviente y caiga sobre la mesa el reloj armado, funcionando, tic-tac, 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 y dando la hora? ¿Qué posibilidades hay de que eso suceda? A la primera vez no va a suceder, pero tal vez a la 1543 sí sucede, ¿no? O a la 2.345.000.000.223, a esa vez acontecerá. No, el ejemplo dice, no va a acontecer, nunca. Sencillamente no va a pasar, eso es imposible. Bueno, ¿cómo crees que este universo? Una explosión y sucedió. O sea, una nada se juntó con otra nada y tuvieron un casi algo. Ese casi algo se casó con su prima, más o menos una cosa, y de ahí salió el universo entero. Oh, qué sabio. Y me dicen bruto a mí, Dios mío, y dicen ellos que yo soy el bruto. ¿Alguien cree eso y dice que yo soy el bruto? Por favor. Yo pongo ese ejemplo del reloj para ilustrar eso. Pero recientemente una linda hermana de nuestra iglesia, nueva en nuestra iglesia, Nancy, me escribió esto. Se los leo. Le pedí permiso a ella para leerlo. Buenos días, paz. En el ejemplo del experimento, ¿qué posibilidad que un reloj se desarme en su totalidad, se arroje al aire y que caiga al suelo armado, funcionando, dando la hora? Ya lo hice. Y si funciona, paz. Sí es posible, pastor. Yo me quedé pensando, ¿cómo lo haría? Me dijo, solo que el reloj soy yo. El aire es el vacío que me consumía. El suelo es cuando caí postrada a Dios pidiendo perdón. Y la hora exacta y perfecta es Dios renovándome. Si funciona, paz, solo y únicamente en los humanos. Podemos estar desarmados, rotos, negros, perdidos y conducidos por la carne, pero solo si se cae al suelo con fe. Por testimonio puedo decir que Dios puede restaurarnos. Es un proceso doloroso, pero es posible. ¿Qué les parece? Yo digo que solo es posible porque el cielo y la tierra se unen por la gracia de Dios. Y es verdad, tiene razón Nancy. Cuando se trata de este reloj, que somos todos nosotros, es posible porque es un Dios que nos dijo cuando estuvo aquí en la tierra, de hoy en adelante hay una puerta abierta y ángeles que suben y bajan. No vivamos una fe intelectualista que ignora el poder de Dios, una fe racionalista que solo se basa en lo que se puede ver y tocar. Vivamos una fe de cielos abiertos, donde lo terreno y lo celestial se mezclan. Una fe que considera lo espiritual y sabe que existe eso. Sabe que sí hay un poder divino
y que si hay un Dios que nos habla, que nos escucha y que en ocasiones, porque es su suprema voluntad, decide intervenir incluso en la tierra y hacer cambios a circunstancias. Así que, hermanos míos, caminemos tras sus huellas y vivamos entre el cielo y la tierra. Nuestra vida de los cristianos no es aquí nomás en la tierra, no, Señor. Nuestra vida es entre el cielo y la tierra. Y mientras más cerca estamos en esa experiencia, ¿sabe qué? Más fácil va a ser cuando nos vayamos. Porque ya por aquí andaba más o menos. Cuando Dios nos llame, nos va a parecer conocido el camino. ¿Sí me explico? Porque allá andamos cerca. Hermanos míos, vivamos tras sus huellas entre el cielo y la tierra. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso hablar con mis hermanos, compartir esta palabra. Te pido, Dios, que todos nosotros podamos ser esos discípulos que tú necesitas y que nosotros necesitamos urgentemente ser. Ponga en tus manos a cada uno, Señor. Y si hay alguien aquí que necesita comenzar a ser tu discípulo, te pido que le llames. Sigan orando, mis hermanos. Y ahora mismo yo soy un Andrés o soy un Felipe, tal vez, que te digo, hermano, ven y ve. Experiméntalo. Pruébalo si tienes dudas. Y si alguien aquí quiere decirle al Señor, Señor, quiero ser tu discípulo. Quiero probarte, Señor. Aquí estoy, quiero creer en ti. Hazme, Señor, experimentar tu grandeza, experimentar lo espiritual, una transformación en mi vida. Dígaselo, díselo. Si no lo has hecho, díselo. Y si ya eres discípulo de hace tiempo, pero reconoces que tienes que ser algo más que un creyente, que un asistente, que un simpatizante, dices, Señor, sé que debo ser un discípulo. Pues dile también al Señor eso, ahí en tu corazón, por favor. Y si estás aceptando este desafío, cualquiera de estos desafíos, me gustaría saberlo para orar por ti. ¿Puedes levantar tu mano si tomas esta decisión? Levanta tu mano. Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Dios te bendiga, pequeño. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Les felicito. Gracias. Gracias a Dios por todos ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. Pueden bajar su mano. Dios bendiga mucho. Veo a muchas manos. Gracias. Señor, aquí están mis hermanos, mis hermanas. Señor, queremos ser tus discípulos. Así como Andrés, como Juan, como Pedro, como Felipe, como Natanael, como los otros que creyeron después de ellos. Sí, Señor, ser tus discípulos, agentes de cambio, gente que relaciona lo espiritual, lo eterno con la tierra, para que otros te puedan conocer, Señor, y experimentar también. Úsanos, Dios, úsanos como iglesia y como familias y como cada uno en lo personal, como individuos, jóvenes y adultos. Ponga en tus manos, Señor, a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén.